Hola, grupo 659. Vamos a dar inicio a la clase 3. Corresponde la fecha, martes 30 de enero, en esta continuación de lo que va a ser nuestro álbum de la política de Aristóteles, en los puntos 13 y 14 que vamos a ver en esta clase. El punto 13 nos va a decir los tres elementos del Estado y el punto 14 acerca de un contraste o una distinción entre lo que es el concepto del buen hombre y el concepto del buen ciudadano. Así que vamos a empezar con el punto 13 y vamos a decir de los tres elementos del Estado. Punto, vamos a ponerle los cuales son necesarios para la existencia del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista un Estado tiene que tener estos tres elementos. Si falta uno de los tres, pues no puede existir el Estado. Estos tres elementos son, uno, bueno, no les vamos a poner número, nada más vamos a mencionarlos: población, territorio y gobierno. Son los tres elementos del Estado. Esto de los tres elementos es un esquema que al parecer es creado por Aristóteles. No sé si otro autor lo utilizó antes, pero este es un esquema básico en la ciencia política y también en el derecho. Actualmente, ¿no? En la ciencia política se habla de estos tres elementos. También en el derecho, en sus áreas o materias de teoría general del Estado y derecho constitucional, se habla de estos tres elementos del Estado. Tienen que existir estos tres elementos del Estado para que exista el Estado. Pero actualmente ni en la ciencia política ni en el derecho se les olvida, ¿no? Que esto es un esquema aristotélico. Nunca se me... Ah, esto lo dijo Aristóteles. Lo planteó, es un planteamiento tal vez original de Aristóteles. Y si no fue creado por Aristóteles, tal vez fue otro autor anterior, pero es Aristóteles el que lo formaliza. De estos tres elementos, ¿cuál es el esencial? ¿Cuál es el que distingue a un Estado? ¿Cuál de los tres nos va a decir si el Estado es el mismo o ya no es el mismo Estado? Es decir, si cambia la población, ¿el Estado es el mismo o ya no es el mismo? Si cambia el territorio, ¿el Estado es el mismo o ya no es el mismo Estado? Y si cambia el gobierno, ¿el Estado es el mismo o ya no es el mismo Estado? Simplemente hay que anticipar que la población y el territorio se pueden dividir. Yo tengo una población de 3 millones de personas, 2 millones las hago para acá y 1 millón la hago para acá, las divido. El territorio también se puede dividir. Si tengo 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Lo voy a dividir en secciones, ¿no? Voy a dividirlo, aquí van a ser 65 kilómetros cuadrados y aquí van a ser el resto, o sea, 35. El gobierno, pues no se puede dividir. Entonces, vamos a ver el texto que nos dice sobre estos tres elementos, porque tiene que ver con la cuestión que habíamos planteado al principio que está planteada en el inicio del texto, en donde dice, ¿no? ¿Qué es un acto público? Y sigue la interrogante.
es un acto del Estado o polis, o es un acto de la Constitución, o sea, de la politeia. O sea, del gobierno, de la forma de gobierno. Bueno, vamos a leer un poco el texto para dirimir estas cuestiones y todos estos conceptos. Como tal, entonces, vamos a subir un poco. Ah, se me olvidaba que en la clase 2 nos faltó un recorte de cargos. Van a poner tanto el primero que ya tienen como este que dice cargos, no sé cómo se diga en griego, pero se traduce también cargo como magistratura. Cargo a veces se traduce también como oficio, o cargo se traduce también como honores. O a lo mejor también en griego tienen diferentes nombres, pero es lo mismo, ¿no? Cargo, magistratura, oficio u honores, pero es lo mismo. Pero para los efectos de nuestro álbum y de nuestros apuntes, nada más vamos a utilizar el término cargo. El título de cargo, tomándolo simplemente, se aplica de modo principal a aquellos cargos a quienes se ha asignado las funciones deliberativas acerca de ciertas cuestiones y las funciones judiciales, o sea, obrar como jueces. Y unos y otros cargos, tanto los deliberativos como los judiciales, emiten órdenes, dan órdenes. Y de manera especial esto último, dar órdenes, ya que el dar órdenes es lo más característico de la autoridad. Y autoridad se traduce como arquía o archía. Archía. Se puede escribir archía o arquía. Es autoridad. Entonces, esas son las funciones deliberativas, las funciones judiciales, y que como ya dijimos es ordenar, dar órdenes, dirigir, tener el mando, y el mando y su correlativo, la obediencia. El dar órdenes de un sujeto, vamos a llamarle activo, hacia un sujeto pasivo, que es el que recibe las órdenes y tiene que obedecer a las órdenes. Por eso decimos, se instituye la autoridad en los cargos. Se institucionaliza. Bueno, esto me faltó poner, esto corresponde al punto 12, y ahora sí nos vamos al punto 13 para entrar a lo que ya habíamos dicho de los tres elementos del Estado. Está... ¿dónde está? Por acá. Bueno, de los tres elementos del Estado. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Las clases en teletrabajo. Yo tengo ahorita el problema del cursor que es con sensor. Hoy me falla mucho. Ay, churrones. Vamos a ver, ¿no? Aquí dice...
Aquí vuelve a repetir varios de los conceptos que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? En esta parte, un ciudadano viene definido por una determinada función de gobierno. Ciudadano, está por acá, lo que estoy leyendo ahorita, por aquí. Un ciudadano se define por una determinada función de gobierno. Ciudadano es el que participa de uno u otro cargo, es decir, con funciones deliberativas o funciones judiciales. Pero lo que estamos hablando es de los tres elementos del Estado. Aquí también vuelve a repetir esto de las constituciones. Hay diversas formas de constitución. Unas descansan en la fuerza y no aspiran al bien de la comunidad. Pero entonces vuelve a decir aquí, ¿cuál es el acto público? ¿Son actos del Estado o son actos de la Constitución? Son actos públicos que emanan, por ejemplo, de una oligarquía o de una tiranía. Para saber exactamente dar respuesta a esta cuestión, hicimos de decir que un Estado es el mismo que antes o ya no es el mismo. Aquí están los tres elementos del Estado, aunque están mal traducidos. La dificultad se refiere al territorio y a la población. Nada más que aquí territorio lo traduce como lugar y población lo traduce como la gente. Entonces, en su copia hay que como rayar, ¿no? Es una muy mala traducción, decir el lugar, ¿no? No, 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 eso no es el lugar, es el territorio. No es la gente, es la población. Como ya habíamos dicho al principio, la población y el territorio se pueden dividir. Y aquí da varios ejemplos. Relata el caso de Babilonia, ¿no? Aquí nos habla de Babilonia para decir cómo se divide la población y el territorio. Se dice que cuando Babilonia fue tomada y cayó, una gran parte de la polis no se enteró de ello hasta 3 días más tarde. ¿Qué quiere decir? Que en una parte del territorio, que para una parte de la población de Babilonia ya no existían, ya su estado ya no existía, porque había sido tomada. Ellos se enteraron 3 días después. ¿Qué quiere decir? Que entonces lo determinante no es la población ni el territorio. Hace otras analogías, otras alegorías, hace la alegoría, ¿no? Con un río. Aquí está la alegoría que hace hablando de decir, ¿no? De la población. Si la población cambia, pero es el mismo río, perdón, pero es el mismo estado, pues si su constitución es la misma, el estado es la misma, aunque la población haya cambiado. Hace la analogía con un río. El río tiene afluentes y efluentes. En un río hay corrientes de agua que entran. Hay arroyos o riachuelos que alimentan el río, que entran al río. Hace una analogía con la población que nace. Y en el mismo río hay efluentes, es decir, corrientes de agua que salen, son los que mueren. Así que de un punto tal a otro punto tal, la población ya cambió, porque las aguas ya cambiaron. Unos nacieron, otros murieron. Ya la población no es la misma, así como las aguas de un río. Ya no son las mismas porque unas aguas salieron y otras, unas corrientes de agua entraron y otras corrientes de agua salieron. ¿Pero es el mismo río? Sí, es el mismo río, la población ya es otra, porque el río tiene el mismo cauce. El cauce del río es su constitución, su forma.
También nos hace la analogía con un coro. Miren, hay un coro. Hoy va a tener una función, va a representar una comedia. Mañana va a representar otra función, va a representar una tragedia. Son las mismas personas. ¿Es el mismo coro? No. Es la misma población, pero su configuración, su constitución ya no es la misma, porque aquí era comedia y aquí era tragedia. Son los mismos. Entonces, ¿cuál es entonces el elemento determinante y el que le da identidad al Estado? Pues es el gobierno. Pueden cambiar la población, puede ser muy distinta, puede ser el territorio distinto, se puede dividir o separar, pero si su gobierno o constitución es la misma, el Estado es el mismo. Pero si cambia la constitución, sea que la población y el territorio sean los mismos o sean otros, pero su constitución es la misma, el Estado sigue siendo el mismo. Aquí vuelve a decir, ¿no? Aquí donde está de verde, el Estado es una especie de asociación y es la asociación de unos ciudadanos en un gobierno. Cuando la forma de gobierno se ha alterado y es distinta, ay, 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 este cursor. El Estado ya no es el mismo Estado, de la misma manera que decimos, esto de la comedia y la tragedia. Así en un todo común o estructura decimos que es distinto si es distinta la forma de su estructura. Entonces lo que se va a copiar, perdón, lo que se va a hacer el recorte nada más es esto, que dice, hemos de hablar de la identidad de un Estado consigo mismo atendiendo principalmente a su constitución. Y es posible que sea denominado por la misma o por otra designación, aun cuando la población y el territorio sean los mismos o sean otros enteramente distintos. Entonces, el elemento determinante, el elemento que le da identidad al Estado es su constitución. Así que podemos decir, ¿el Estado es el mismo o no es el mismo? Si la constitución es la misma o ha cambiado. No importa qué pase con la población o el territorio. Así que, ¿cómo podría arreglar esto del cursor? Le vamos a poner el elemento que le da identidad al Estado, que representa su naturaleza esencial, es la Constitución o gobierno. Si cambia la Constitución, el Estado ya no es el mismo Estado.
aunque cambien o no cambien la población y el territorio. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es la distinción, este punto 14. La distinción entre el buen hombre y el buen ciudadano. Bueno, pero vamos a poner de un color lo que va en el álbum. Es todo esto. Vamos a poner la aura de azul. Y ahora cambiamos a negro. Y en el apunte se comenta o se relata lo de Babilonia, lo del río, lo del coro. 2 de 3, con que pongan ya sea Babilonia y río, o Babilonia y coro, o río y coro. Todo eso lo que dijimos y comentarios también sobre lo que expresé verbalmente, aunque no esté en el álbum. Y así queda. Entonces ahora sí entramos al punto 14. Para esto hay que decir, ¿no?, que Aristóteles es la base de Maquiavelo, ya que es importante esta distinción que hace entre el hombre y el buen ciudadano, porque es lo que Nicolás Maquiavelo en su obra del Príncipe va a manejar. Entonces, yo les había comentado una vez, ¿no?, que el Príncipe de Maquiavelo está muy mal explicado, porque la modernidad no lo explica de acuerdo a su enfoque equivocado. Y entonces Maquiavelo se dicen muchas patrañas, y casi todo lo que se dice sobre Maquiavelo son patrañas. Patrañas. Yo nunca he oído decir a una persona en un curso, en un libro, en una investigación, que los planteamientos, los esquemas de Maquiavelo son aristotélicos. Yo el príncipe de Maquiavelo lo divido en dos partes. La primera es donde Maquiavelo hace una clasificación de las formas de principado, o sea, de monarquía, y luego dice los medios de conservación de cada una, siguiendo el mismo método de Aristóteles. Y la segunda parte del príncipe yo la identifico como esta caracterización de la persona, del hombre que es príncipe. Si el príncipe tiene que ser bueno o tiene que ser malo. Si tiene que practicar las buenas cualidades o las malas cualidades. Las buenas cualidades del buen hombre, las malas cualidades del mal hombre. Y aquí entra todo este maquiavelismo de decir, no, eh, para conservar el cargo, el príncipe tiene que hacer cosas malas. Pero el buen ciudadano se define como aquel que quiere la seguridad de la Constitución. Conservar la Constitución o cambiar la Constitución. Darle seguridad a la Constitución es la causa del buen ciudadano.
Querer derrocar la Constitución es la causa del mal ciudadano. Por eso aquí hay dos éticas. Mi cursor que falla. Ay, por favor. En el caso del buen hombre o del mal hombre, estamos hablando de una ética universal. Le vamos a llamar así. En el caso del buen ciudadano, vamos a hablar de una ética política. Tal vez los números no sean correctos, ética universal, ética política, pero los vamos a manejar aquí de manera convencional. La ética universal trata del buen hombre y del mal hombre. El buen hombre es el que se distingue por la virtud. El mal hombre se distingue por el vicio, aunque en un sentido amplio de vicio. En la ética universal, que lo maneja Aristóteles en la ética nicomaquea, se habla de la virtud como un justo medio entre dos extremos viciosos. El término medio o justo medio aristotélico, vamos a poner un ejemplo, ante los peligros, porque la virtud y el vicio son acciones. ¿Qué se hace ante las amenazas, los peligros, los riesgos? El hombre que tiene valor es virtuoso. Y el término medio es entre dos extremos viciosos. El extremo por defecto es el cobarde. El extremo por exceso es el temerario, que no mide el peligro y se avienta al peligro. Y que a fin de cuentas también es un cobarde, porque como no aguanta el miedo, no aguanta el peligro, lo enfrenta de manera irracional. Otro ejemplo, ¿no?, de la virtud es en gastar, en que nuestros ingresos los gastemos. La virtud es la del hombre que se le llama liberal, pero no liberal de liberalismo, liberal de liberalidad. La liberalidad es la virtud de saber gastar el dinero en el lugar, en el tiempo y con las personas correctas. El vicio por defecto es el codo, el tacaño, el avaro. El vicio por exceso es el derrochador. Esta es la cuestión de las virtudes y los vicios. No nada más es vicio de que, mira, fuma o bebe alcohol y fuma marihuana. No, no, el vicio en un sentido amplio. Esa es la ética universal. Ahora, el buen ciudadano se rige por la ética política. ¿Qué es el buen ciudadano? El que quiere la conservación, la seguridad de su constitución. ¿Quién es el mal ciudadano? El que quiere cambiar, que quiere derrocar la constitución. Y aquí viene la cuestión si es lo mismo el buen ciudadano que el buen hombre. Al final va a decir que en algunas constituciones sí coincide, la misma persona es buen ciudadano y buen hombre, bajo ciertas constituciones. Bajo las otras constituciones, el buen hombre no es un buen ciudadano, o dicho al revés, el buen ciudadano no es un buen hombre, creo que así se oye mejor. El buen ciudadano a veces tiene que ser un mal hombre. ¿Qué dice Maquiavelo? Porque antes de Maquiavelo le había dicho Aristóteles. El maquiavelismo de Aristóteles. Uno y otro hablan, es decir, Maquiavelo, como lo había hecho también Aristóteles, hablan del asesinato político. Para conservar la Constitución, para darle seguridad a la Constitución, a veces se tiene que matar a otro hombre, el asesinato político. Porque surge, digamos, una cuestión.
Si no lo mato, me derroca. O a la inversa, si lo mato, no me derroca. Pero ¿qué es como buen ciudadano que quiero? Que no me derroque, que no derroque la Constitución. Lo tengo que matar al enemigo. Si lo mato, soy un buen ciudadano, porque con esa acción he logrado la seguridad de la Constitución. Pero soy un mal hombre, porque matar es malo. Ahí está la distinción entre el buen ciudadano y el buen hombre. Voy a ir cambiando de color lo que va en el álbum. En el álbum lo vamos a poner ahora de color como de un azul. Creo que te se ve bien. Y en el apunte, bueno, si van las dos cosas, lo que va a ir en el álbum y lo que no. Esto de si no lo mato me derroca no va en el álbum. Vamos al texto, ya para dejar sentado, pero este es el planteamiento. Yo lo que les digo esto de Maquiavelo, porque cuando veamos el príncipe de Maquiavelo, pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? Aquí dice, si la bondad de un hombre bueno es idéntico, ¿cómo podría? Aquí está. Es lo que habíamos puesto. Si la bondad de un hombre bueno es idéntica a la bondad de un buen ciudadano, o si no es lo mismo. Hace una analogía con una embarcación. Un ciudadano es una especie de socio en una comunidad, como lo es un marinero. La embarcación es la constitución. ¿Qué quieren todos los marineros? Hay distintos marineros. Uno es remero, otro es timonel, otro vigía, otro es grumete, otro es capitán y así. ¿Qué quieren? A pesar de que tienen diferentes funciones, ¿qué quiere cada uno de ellos? La seguridad de la embarcación. Que llegue a buen puerto. Eso es ser buen ciudadano. Mal ciudadano es que la embarcación zozobre, naufrague. Ay, 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 con este cursor. Por eso dice, la bondad de un ciudadano debe necesariamente decir relación a la constitución del Estado. La bondad de un ciudadano es que quiere la seguridad de la constitución. Qué bonita analogía, ¿no? Por eso dice, vamos todos en el mismo barco. Una cosa que se decía en la política, ¿no? Sí, cada quien es diferente, pero vamos en el mismo barco, así que cada quien tiene que cumplir su función. Resulta claramente posible ser un buen ciudadano sin poseer la bondad que constituye al hombre bueno. Esta parte sí va en el reporte. Resulta claramente posible ser un buen ciudadano sin poseer la bondad que constituye al hombre bueno. Lo que les decía del asesinato político, ¿no? Soy buen ciudadano, maté o hice otra cosa mala, pero logré la seguridad de la Constitución, no fui un hombre bueno. Pues básicamente eso es lo que dice. Aquí lo vuelve a repetir. Creo que es casi lo mismo. La bondad de un buen ciudadano y la bondad de un hombre bueno no es idéntica, ¿no?
No necesariamente, no necesariamente. En algunas constituciones sí es lo mismo ser buen ciudadano que ser un buen hombre. En otras constituciones no es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en las constituciones justas, las que van al bien común, es lo mismo ser un buen hombre que ser un buen ciudadano. En las constituciones injustas, en las constituciones tiránicas, el buen ciudadano no necesariamente es un buen hombre. O sea, puede ser un buen hombre, pero si es necesario hay que ser un mal hombre. Así lo dice Maquiavelo, ¿no? Si puede ser bueno, si el príncipe puede ser bueno, y si esto favorece a la conservación de su cargo, pues que sea un buen hombre. Pero estar dispuesto a ser malo, si es necesario para la conservación de su constitución, de su gobierno. Aquí vuelvo a repetir, un ciudadano es quien cumple una función de gobierno, quien participa en una u otra, en un otro oficio, deliberativo judicial. Bueno, algunas formas de gobierno descansan sobre la fuerza y no aspiran al bien de la comunidad. Ay, a ver, creo que ya me volví a lo mismo. A ver. Bueno, aquí finalmente ya es el recorte. Junto con el otro de la hoja anterior. Son dos recortes. En una forma de Estado, el hombre bueno y el buen ciudadano coinciden y son idénticos, mientras que en otra forma de Estado son distintos. Y aún en el primer caso no es lo mismo en todo ciudadano, sino solamente en el hombre de Estado. Creo que está claro, ¿no? De este maquiavelismo aristotélico respecto a ser un buen hombre y ser un buen ciudadano. Y entonces, pues así queda. Eh, lo vamos a poner como parte de lo que va en el álbum. Creo que aquí ya lo tenía. En algunas constituciones, bueno, esto de que va en azul es nada más lo que va en el apunte junto con el recorte. Y en el apunte, pero no en el álbum, pues ya ponen todo esto que dijimos sobre Maquiavelo, todos los comentarios, la explicación sobre Maquiavelo, ¿no? Pueden poner esa analogía bonita, lírica sobre la embarcación y los marineros, ¿no? El Estado es como un barco, pueden hacer esa analogía, y yo creo que ya con eso. Bueno, esta te la voy a mandar hoy martes en el YouTube, va a quedar. Y y me van a mandar, yo les voy a decir cómo me van a mandar el apunte por internet a más tardar el miércoles. El jueves también voy a faltar y entonces el jueves les mando la grabación de la siguiente clase y aquí voy a dar más días, puesto que como hay un puente, pues hay tiempo, no hay prisa y viene además bueno, hasta el fin de semana hay puente. Chao.